Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos y sazonados con el picante que nos dejó la instalación del segundo año del Congreso. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es viernes 21 de julio. Arrancó oficialmente el segundo año del Congreso, que en los pasillos del Legislativo se suele decir que es un año donde los congresistas tienen la sartén por el mango. El presidente Gustavo Petro dio su primer discurso ante la plenaria y se extendió bastante para explicar su plan para este año. La reactivación del Congreso siempre deja postales. Este año, obvio, hubo mensajes políticos, pero también tensión, drama y hasta chistes. Revisemos hoy qué nos mostró este arranque del segundo año, que tiene como telón de fondo las elecciones regionales. Juan Manuel Flores es el periodista que cubre al presidente y estuvo hasta la madrugada en el Congreso. ¿Qué más, Juan Manuel? Hola, Tati, ¿qué más? Por aquí completando 12 horas en el Congreso. Hablemos de estas postales que nos deja el Congreso. La primera fue un presidente sin discurso preparado que nos sentó 2 horas a una clase de ciencias naturales hasta el acuerdo de paz. Sí, digamos que Petro anunció desde temprano que no iba a tener un discurso, llegó con unos apuntes y que él iba a improvisar el resto, y un poco el discurso empezó en el tono de lo que ha sido su agenda internacional recientemente, en Bélgica, hablando de cambio climático, hablando del futuro de la humanidad y no hablando de las cosas concretas que tiene en duda en el Congreso, las reformas, las coaliciones. Y eso se notó incluso en la frialdad de la propia bancada de gobierno, que en contraste con el discurso del año pasado de Iván Duque, en el que fueron muy vocales y le dijeron asesino y bueno, le respondieron durante todo el discurso, acá tardaron 1 hora en aplaudir a su propio presidente porque, digamos, no había ninguna frase citable de Petro en la primera hora, digamos, políticamente. Ambientalmente sí, en términos de entender su macrodiscurso sí, pero Petro se demoró en tirar las frases contundentes y en general fue un presidente muy distinto al que estuvo a unos metros de acá, en el balcón de la Casa de Nariño, un poco demandándole al Congreso cumplir la voluntad del pueblo. Hoy fue mucho más suave y mucho más vago en lo que estaba pidiendo. Otra postal fue lo que sucedió con la coalición porque se puso a prueba con la elección de las presidencias de Cámara y Senado. ¿Cómo se movió, cómo leíste que se movió el gobierno ahí? Casi que fue la prueba de fuego del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, que toda la mañana y la tarde estuvo haciendo cafés y almuerzos y reuniones previas con las bancadas, sobre todo las que estaban en duda, la U, conservadores, los verdes, y digamos se cierra con una derrota grande en Senado, que era la más importante, donde queda Iván Name de presidente del Senado, que aunque es del Partido Verde y ese era técnicamente es un partido de la coalición de gobierno, es un senador que apoyó a Rodolfo Hernández en segunda vuelta, que dijo ayer en su discurso en el que se autopostuló que no van a ceder a las presiones del Palacio y que el Congreso es autónomo. Entonces ahí un poco estaba tirando una puya sobre que el gobierno apoyaba a Angélica Lozano y no a él, y que él se logró imponer con votos de la oposición y bueno, fue aplaudido y abrazado por gente como Miguel Uribe. Entonces eso se notó también en la forma en la que Velasco salió del Congreso, criticado por sus aliados, por Inti Asprilla, por ejemplo, que quería ser el candidato del gobierno y no lo fue, y al final sin que nadie le estrechara la mano, ¿no? El ministro del Interior, que es como su trabajo principal, estrechar manos, sale del Senado el día de la instalación sin que nadie pare a saludarlo. Un discurso de Iván Name que también fue difícil de seguir, ¿no? Sí, 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 como el de Petro venía con sorpresa, ¿no? O sea, arrancó por caminos sinuosos que iban desde las botas de los libertadores hasta la floritura que han traído al Congreso los y las congresistas del Pacto Histórico, y terminó diciendo me postulo y terminó ganando. Y bueno, y prometió cosas un poco exaltadas como que se iba a acabar la dictadura del tiempo y que ahora los senadores podrían hablar lo que ellos quisieran, lo cual veremos qué pasará entonces en este Senado con una persona distante al gobierno y que, digamos, un poco impredecible en cuanto a los discursos y a por dónde pueda llevar la principal Cámara del Congreso. Unas son de cal, otras son de arena, porque el gobierno sí ganó con Andrés Calle, el nuevo presidente de la Cámara. ¿Qué gana ahí el gobierno con él? Bueno, pues en primer lugar es el lugar donde está en este momento la reforma a la salud, que es una de las apuestas grandes del gobierno. Luego tendrá que ir a Senado igualmente, pero digamos tener un liberal
como Calle, que es un liberal que siempre ha estado alineado con el gobierno, no solo le sirve porque tiene un presidente de la Cámara, que ya lo tenía con David Racero, afín al proyecto de Petro, sino porque tiene un presidente liberal, ¿no? Que puede mover un poco estos otros votos fuera del pacto histórico y tratar de mover a su partido lejos de César Gaviria y más cerca de Petro. Y ese giro liberal, digamos, más cerca del petrismo, se podría consolidar en la convención liberal que el Consejo Nacional Electoral ordenó que se tiene que hacer y que podría ser ahora sí el golpe definitivo después de los muchos anunciados para César Gaviria al frente de ese partido, ¿no? Definitivamente, Juan Manuel, pero ahora, ¿qué viene para esta relación Congreso-Gobierno en este año, teniendo en cuenta que estamos a meses, a menos de 4 meses, 3 meses de las elecciones regionales que están aquí atravesadas? Pues pinta un panorama mucho más difícil que hace un año, cuando el gobierno salió justo como quería, ¿no? Con Roy Barreras en la presidencia del Senado y con David Racero en la presidencia de la Cámara, y aún teniéndolos a ellos, pues ya vimos que no tuvo los resultados esperados en cuanto a las reformas claves. Y ahora, con año electoral y con una presidencia de Senado distante y que puede tensionar aún más la relación del presidente con el Congreso, ahora que quiere volver a presentar la laboral, que quiere presentar la reforma a la educación, que es clave, y la reforma a la pequeña minería que anunció ayer, frente a un Congreso mucho más hostil y con un presidente que ha demandado en sus discursos que sus reformas fueron aprobadas en las elecciones presidenciales, pero se encuentra con un Congreso, digamos, con el que tendrá que pactar. Juan Manuel, muchas gracias por pasar por acá y descansa. Muchísimas gracias a ti. Chao. Y arranca el día con estas movidas. El ex senador Gustavo Bolívar habría ganado la encuesta del Pacto Histórico para ser el candidato a la alcaldía de Bogotá. Los resultados oficiales se sabrán este lunes. La junta directiva de la compañía brasilera dueña de Almacenes Éxito rechazó de nuevo la segunda propuesta de adquisición del 51% de la cadena por parte del grupo Gilinski. Y subió a 22 el número de víctimas fatales por el desborde de la quebrada en Quetame, Cundinamarca. La vía al llano va a seguir cerrada al menos 3 semanas más. Todas las movidas de poder ya están al aire en lasillavacía.com, en nuestras redes y en el en vivo. Y por acá, cada mañana estará listo su desayuno político favorito. A continuación, en los canales de Huevos Revueltos con Política, reciba su ñapa semanal contra la desinformación. Con la producción de Fernando Cruz, de Sergio García y de Diego Quintero, yo soy Tatiana Duque. ¡Feliz fin de semana!